Creí que iba a decir como el pollito, no siento nada. No quisiera. Ok, muy bien, mis hermanos. Vamos a empezar con el estudio de hoy. Seguimos con... tal vez... no, porque acuérdenme nada más hacerlo de la votación para el cambio de hora, por favor, porque ya no, que no quede ahí en la grabación, y perdón ahí a los hermanos que van a seguir este estudio por la grabación. Ok, en el estudio pasado estuvimos viendo que es Dios quien busca comunicarse con el hombre. Nunca es el hombre que busca realmente tener una comunicación con Dios, y esto es muy importante porque esto le va a dar base, le va a dar peso a la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado en su palabra. ¿Usted me podría ahí encender? Gracias, no lo encendí. Ok, esto le va a dar fuerza a que es Dios quien quiere comunicarse, y al querer comunicarse precisamente, entonces Él toma la decisión de dejarnos su palabra. Algo también importante, hermanos, porque en esto... Muchas gracias, hermanita. Gracias. También es importante porque este estudio no es un estudio común, esto que estamos viendo. Y yo sé que aquí hay gente que tiene, no sé, 7, 10, 15, 20, 30, quizás más de 40 años de estar en las iglesias. Pregunto, ¿alguna vez han escuchado algún estudio que tenga que ver con la crítica textual? Sí, ok, muy bien. La diferencia entre la alta crítica y la crítica baja, ok. Manuscritos masoréticos, ok. Esto quiere decir que esto es un tema que realmente es de mucha importancia, lo vamos a ver ahora, pero es un tema también que poco se profundiza, ¿verdad? Pero entonces lo primero que yo necesito establecer, que nos quede totalmente claro, es los hombres como primeros encargados de transmitir el mensaje de Dios. Ellos lo hicieron de muchas maneras. ¿Cuál era la forma? Recuerden que el Señor les dijo allá en Deuteronomio capítulo 6, le dijo que estas palabras que conoces hoy las hablarás a tus hijos, y andarán en el camino, y andando por el camino, y cuando te levantes, y cuando aquí, ¿recuerdan? Porque era de esa forma, una forma oral, era como ellos iban pasando transmitiendo el mensaje. Su mensaje, entonces, el mensaje que estos hombres transmitieron es un mensaje de Dios. Acogerlo es acoger la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, aunque choca con resistencia por obra de la libertad humana. La palabra de Dios es y seguirá siendo eficaz, aunque nosotros pensemos que está desfasada, aunque nosotros pensemos que a estas generaciones que vienen, ¿quién va a creer en la palabra de Dios? Siempre va a existir, porque es palabra de Dios. Es un poder que actúa en el corazón de la historia. Es un poder que todavía hoy creo que fue o ayer en el chat de ayuno, una hermana pasó lo que está pasando ahorita en China, en los movimientos cristianos en un país comunista, donde se reunieron por 24 horas a orar. Y dice la esposa del pastor, decía: mandamos invitación porque queríamos que por lo menos 5 iglesias llegaran, y llegaron más de 70 iglesias en un país comunista, en un país que decir ser cristiano puede ser como resultado tener la muerte. Eso está pasando hoy, y en contraposición tenemos lo que está pasando en Latinoamérica, con tantos años de tener el evangelio, teniendo la Biblia en nuestro idioma, y vea cómo está el cristianismo hoy en Latinoamérica.
pero es un poder que actúa en el corazón de la historia. Todo aquel pueblo que quiera y desee seguir los mandamientos del Señor van a ser bendecidos. Y todo aquel pueblo que ignore y los deje de lado no van a recibir bendición. En el relato de la creación del mundo, hecho por Dios en Génesis 1, se descubre que para Dios decir es lo mismo que hacer. Entonces, es precisamente de esto que estamos hablando. Para entender este punto debemos dejar claro que no existen textos originales. Me preguntaban la semana pasada, ¿y quién tiene los textos así originales? Lo que escribió David, lo que escribió Moisés, lo que escribió Elías. No hay textos originales escritos de mano de los hombres que Dios quiso utilizar para dejar su libro sagrado, como cada uno de ellos, no existen. ¿Por qué razón, hermanos? Porque eran materiales que se iban degradando. Por esto era tan importante las copias de los materiales que se venían haciendo. Ningún manuscrito existente hasta el del día de hoy data de antes del siglo IX. O sea, antes de 900 años después de Cristo no existen materiales en estos momentos. ¿Sí, mi hermano? Pero el Pentateuco no es de antes. Ok, tenemos los escritos, sí, pero no tenemos los escritos originales. Lo que Dios escribió en la piedra, o lo que le dijo a Moisés que escribiera en la piedra, o los escritos de Daniel con respecto a los reyes, o los escritos de Elías. Esos primeros escritos no los tenemos. ¿Cómo han llegado a nuestro tiempo? Esto es sumamente importante porque ha sido copia de copias de copias, pero ahora vamos a ver un poquito qué tan cuidadosas han sido esas copias. ¿O qué tanto cuidado han tenido para poder tener estas copias? Entonces, y lo de los esenios y los... Eso lo vamos a ver ahorita. Los esenios aparecen en la historia más o menos en 1943 a 1945. Aparecen los esenios y ahora vamos a hablar un poquito. Entonces, hermanos, el día de hoy no tenemos manuscritos antes del año 900 después de Cristo. Hay en el Museo Británico un manuscrito del Pentateuco, parte del Pentateuco, fechado del siglo IX. En Leningrado, uno de los profetas, fechado en el año de 1916, y muchos más en Rusia. En Cambridge hay un manuscrito hebreo fechado en el año de 856, pero los eruditos consideran errónea esta fecha, en el año 856 después de Cristo. Entonces, todos los manuscritos hebreos existentes del Antiguo Testamento contienen el llamado texto masorético, y que ahora vamos a hablar de qué es el texto masorético. Masorá significa tradición, o el texto tradicional, podríamos perfectamente decir. Entonces, el hecho de que no tengamos los manuscritos de primera mano no quiere decir que no podamos confiar en la palabra de Dios. Los masoretas eran rabinos y durante el siglo VII después de Cristo llegaron a un texto uniforme. Quiero que me poner atención aquí, por favor, hermanos. Un texto uniforme. No fue que hasta el año del siglo VII o en el año 700 después de Cristo fue que salieron los masoretas. No, desde antes estaban. Pero un texto uniforme que todos estaban de acuerdo con que, estos los vamos a considerar como los textos masoréticos, se unificaron en el siglo VII. Antes de esta uniformidad existían traducciones masoretas muchos años más tarde, y es donde nace la versión griega de la Septuaginta. Esto lo veremos más adelante y se conoce como el texto proto-masorético.
En la Septuaginta, y ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, pero quiero nada más que entendamos que el hebreo en su raíz es un idioma esemio, es uno de los idiomas, es una de las escrituras más antiguas que existen. Entonces, mis hermanos, este texto original, el idioma original o la escritura original no contiene vocales, sino que solo contiene se me acaba de ir la palabra, las consonantes. Ahora, la articulación del sonido, en la articulación del sonido sí suenan como vocales, pero no existe en la escritura hebrea. Entonces, a la hora de pasar el texto de hebreo al griego, que es la que conocemos, la versión de los 70, y ahora vamos a contar la historia del por qué, fue cuando salieron los masoretas para poder hacer un trabajo del hebreo al griego e incorporar vocales para poder hacer esta traducción. Estos aseguraban su permanencia mediante reglas meticulosas que debían seguir los copistas. Los copistas no copiaban como les daba la gana a ellos. Eran realmente estudiosos en los idiomas, tanto del hebreo como del griego, para poder hacer una copia. No es como ahorita que alguien, por ejemplo, que habla inglés y entonces está leyendo un texto en inglés y entonces a él se le ocurre y lo voy a traducir de esta manera porque yo conozco a mi primo y cuando el primo dice que está con fríos porque realmente lo que tiene es hambre y entonces lo traduzco por hambre. No. Era un trabajo realmente serio el que se daba a partir de aquí. Aquí quiero contarles un poquito la historia. Cuando un libro había sido copiado, se contaba cada una de sus palabras. Si la copia no coincidía, esta copia era desechada. Por ejemplo, ya le doy la palabra, mi hermano. Vamos a copiar esta hoja. Recuerden que eran rollos, eran pergaminos. Vamos a copiar esta parte del pergamino. Un erudito contaba las letras y no decía nada. 32 letras, 32 palabras. El copista la copiaba y tenía que decirle ¿cuántas palabras copié? Copié 32. Perfecto. Pero si le decía copié 30, ni siquiera se ponían a revisar a ver cuál faltaba. Simplemente era desechada. Ya sigo con la historia, mi hermano. Sí, pastor, el copista no traducía, solo copiaba. Exactamente. Okay. El que traducía era una persona. Eran otros eruditos, pero ojo con esto. Tampoco el que copiaba no es que era cualquier, ¿verdad? No, sino que también conocía el idioma. O sea, era un trabajo bastante serio. Al punto que es lo que vamos a ver ahorita. Una de las prácticas que tenían era la siguiente: 3 copistas, y ojo que aquí estoy hablando de copistas, hacían el siguiente ejercicio para hacer una copia. Entre otras, les voy a hablar solo de esto. Uno de ellos contaba la cantidad de letras en el original, lo que acabo de decir. Contó 23 palabras. El otro copiaba. Cuando terminaba de copiar, decía: ok, acabo de copiar 23 palabras. Perfecto. Ese era el primer filtro. El segundo filtro era esto. Otro contaba las letras al terminar la copia. Si eran iguales, se procedía a los siguientes. Un tercer copista leía al unísono con el primero, pero no leían el texto, leían palabra por palabra. En el principio creó Dios los cielos, la tierra estaba desordenada y no había nada suave, dice vacía.
Usted dijo no había nada. Bote eso y vuelva otra vez al trabajo. Eran griegos ellos. Hebreos. Aquí estamos hablando de las traducciones del hebreo al griego, pero también las copias que hacían del hebreo al hebreo. ¿Por qué razón? Porque no habían imprentas, porque necesitaban ellos también tener los textos. Entonces, esto nos ilustra la seriedad del trabajo y el empeño que tenían para ser sumamente cuidadosos. Las copias de copias se hacían porque los materiales que se usaban, las tintas, los materiales donde se escribían los pergaminos, probablemente piel de animal, todo se iba desgastando con el tiempo. Entonces, cuando ya una copia empezaba a presentar fallas, era momento para empezar a trabajar en una copia. No se hacía de la noche a la mañana, ni se hacía de forma común y corriente. ¿Ok? Esto nos dice que realmente las copias que nos han llegado han sido trabajos sumamente cuidadosos hasta el día de hoy, sin dejar de lado que es Dios quien dejó su mensaje. Amén. No fue el hombre, es el mensaje de Dios. Y yo no tengo ninguna duda que Dios ha venido cuidando su palabra a través de la historia en todos estos trabajos. ¿Ok? Más o menos con este ejemplo, solamente pongo un ejemplo. Esto lo hacían cuando ya la carta, por ejemplo, cuando ya la profecía de Moisés, Moisés era considerado también como profeta, cuando la profecía de Isaías ya se veía desgastada, entonces empezaba todo este proceso. Ahora teníamos el otro problema, que ya para después del exilio ya no había templo, ¿recuerdan? Entonces ellos empezaron a reunir en sinagogas. Ya le doy la palabra. Y estas sinagogas se requería tener también los textos en hebreo. Entonces era parte del trabajo de los copistas, poder tener el mensaje de Dios en su idioma y claramente copiado y claramente cuidado. ¿Sí, mi hermana? Tanto los copistas como los que copiaban, como los traductores, eran hebreos. Todos eran eruditos, eran hebreos en el caso de lo que estamos hablando de copiar del hebreo al hebreo, porque había que copiar del hebreo al hebreo. Pero llegó un momento, más o menos 200 años antes de Cristo Jesús, se da la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y aquí ya eran eruditos que no solo manejaban el hebreo, sino que también manejaban el griego. ¿Por qué? Porque recuerden que ya la tierra conocida estaba siendo helenizada, estaba siendo conquistada por los griegos y estaba entrando la cultura. Esto ya le doy la palabra, mi hermanito. No, ya me contestó. Ok. Al punto que muchos hebreos ya ni siquiera hablaban hebreo. Vean el texto en hebreo, no lo entendían. Entonces en las sinagogas se juntaban y entonces venían, ahora sí, empezaban a destacarse los escribas, empezaban a destacarse un poco los fariseos, empezaban a destacarse un poco los saduceos, porque ellos decían, el texto de Isaías de 53 dice, y no tendrá belleza como para que le decíamos esto, aquello y lo otro. Lo leían en hebreo, pero quien los estaba escuchando, lo escuchaban y ellos entendían el griego. ¿Recuerdan? Era su idioma. Entonces, quien leía en hebreo les explicaba a ellos en griego para que entendieran. Por eso es que usted los ve en el Nuevo Testamento, como se les conocía, como los doctores de la ley, como los intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque escribían en hebreo, leían en hebreo y explicaban en el griego. ¿Ok? Para que la gente entendiera qué era lo que se le estaba diciendo. La gente hebrea, eran judíos los que estaban en las sinagogas. Pero cuando se da la Septuaginta, cuando se da la primera traducción del hebreo al griego, ahora muchos hebreos vuelven a tener contacto con el mensaje de Dios que Dios les había dejado,
porque ahora lo podían tener en griego, que era el idioma que ellos conocían. ¿Sí, mi hermano? Sí, ahí en la Septuaginta, ahí es como un concilio de varias personas que traducen del hebreo al griego, porque no sé si es como en el español, ¿verdad? Y más bien por ahí va la pregunta. Si, por ejemplo, una palabra en hebreo puede tener 3 traducciones al griego, igual que, por ejemplo, aquí ahorita digamos una palabra en inglés o en un idioma puede tener 3. Por eso es tan importante a la hora de estudiar la palabra de Dios conocer la raíz de las palabras, precisamente por eso mismo. Entonces ellos tienen que ver en el contexto cuál era la aplicación que caía según el contexto que estaban llevando. Y es muy importante esto y no podemos olvidarlo, ¿verdad? Es lo mismo que nos pasa ahorita. Ahorita en el español una palabra puede significar 2 o 3 cosas. Entonces nosotros tenemos que ver en el contexto que se está diciendo la palabra para poder entender claro el mensaje. Pues es exactamente lo mismo que estaba pasando. Ahora, estos eruditos que usted me menciona, hermanos, en la Septuaginta o la versión de los 70, eran 72 eruditos, hebreos todos, como en una representación de 12 eruditos por cada tribu, daba en total 72 eruditos, que se le conoce por eso a la Septuaginta quiere decir la versión de los 70, no eran 72, 70 les pusieron, pues de ahí el nombre Septuaginta, ¿ok? De ahí salieron, hermanos, esos 72 personas que se encargaron. Ahora, para ver un poquito la complejidad de este idioma, imagínense ustedes que esta cosita, esta es la primera letra del alfabeto hebreo, la letra Aleph. Esta letra es como la H nuestra, ¿sí, mi hermana? ¿Pero es del hebreo antiguo o el hebreo actual? No, perdón, aquí estamos hablando del hebreo antiguo, aunque el hebreo actual tampoco ha cambiado mucho, ¿ok? Entonces, para que aquí, en lugar de ser solamente una letra sin sonido, se convirtiera en una A, en una E, en una I o en una U, se dio este parámetro de vocales que voy a hacer, y ya probé, si se quita, voy a rayar un poquito aquí en la pared para que ustedes vean. Ok, simple y sencillamente, si yo pongo aquí una rayita, que es esta que se ve aquí, eso es una A. ¿Ok? Si yo hago como una T y todo es pequeñito, ¿lo ven? A mayúscula, a minúscula. Si yo hago 3 puntitos sobre la letra, es el segol, que es la E. Si yo simplemente pongo un puntito aquí abajo, ese es el kiré o el jiré, que quiere decir I. Si yo pongo 3 puntitos que van hacia abajo o hacia arriba, como usted recuerde que el hebreo se lee al contrario nuestro, de derecha a izquierda, esta es una U. Y esta es una de las más complicadas, porque la O, como ustedes pueden ver, es igual. Es exactamente igual. Lo que me lo va a decir es precisamente el contexto. Me va a decir si esto es una O o si esto es una I. Esos puntitos se le llama precisamente al texto masorético, porque fueron los masoretas los que inventaron poderle poner vocales al hebreo para poder hacer la traducción al griego, porque de lo contrario era prácticamente imposible poder ponerle el sentido de sonido del hebreo al griego. En el hebreo existen varias consonantes que se llaman guturales, que ni siquiera en nuestro idioma las conocemos, que son como decir juat o algo así, es gutural. Nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad en nuestro idioma no existen.
Así de complicado fue el trabajo. No fue un trabajo sencillo, ni fue un trabajo que duró 3 o 4 años. Lo vamos a ver. Fue un trabajo que duró aproximadamente unos 150 años. Entonces, las vocales pueden ser cortas o largas de acuerdo al texto. De acuerdo al texto, así puede ser la vocal, o corta o larga. O A, o A. ¿Ok? Para que nosotros entendamos un poco lo complicado que puede ser este asunto. Bueno, mis hermanos, entonces, los más de 5.600, hoy usted puede averiguar y hay un poquito más de 5.600 fragmentos históricos conservados que son realmente copias de copias de copias. Es lo que tenemos hoy en diferentes museos del mundo, en lo que apareció en los rollos del Mar Muerto en el año más o menos en 1943, 1945. Entre todos esos materiales que tenemos más o menos aproximadamente 5.600 fragmentos, no libros completos, sino fragmentos de lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Esto no desvirtúa, ojo con esto no desvirtúa su valor, ya que el trabajo que se realizaba era impresionantemente efectivo. ¿Por qué razón? Porque algunos de estos eran copias de algunos de ellos y dice exactamente lo mismo. ¿Ok? Está claramente demostrado que entre estas copias habían de estos fragmentos, algunos son del mismo texto en diferentes lugares, en diferentes épocas, y dice exactamente lo mismo. Entonces, mis hermanos, estos trabajos eran quirúrgicamente cuidadosos en cada una de las copias, no menores del siglo, otra vez, del siglo IX. No tenemos materiales más antiguos que estos que tenemos en estos momentos. Ahora, en el Nuevo Testamento, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, antes de Cristo. En el Nuevo Testamento son más cercanos, algunos 40 o incluso 50 años después de Cristo, ya tenemos materiales allí. Por supuesto que la cultura había crecido, la escritura había crecido y todo esto era un poquito más y más fuerte. Mi hermanito, si quieres dejarle una sillita y como guste, ¿verdad? Ok, por ejemplo, los textos de Mateo, de Juan, de Marcos, aquí estoy hablando no de los textos, sino de los personajes. Cuando escribió Juan, cuando escribió Mateo, cuando escribió Marcos, cuando escribió Judas, cuando escribió Pedro, cuando escribió Pablo, todos esos textos son más cercanos. ¿Por qué razón? Porque después de Cristo tenemos algunos segmentos del año 40 y algunos segmentos del año 50. En otras palabras, son más cercanos de los hechos que narra y no así en el Antiguo Testamento, donde tenemos siglos de historia, de narrativa y de escritura. Es generalmente aceptado para los maestros de la palabra de Dios las siguientes fuentes de traducción. Ojo aquí porque ya empezamos a hablar de las fuentes. Hoy por hoy y desde hace muchos siglos, estas son las fuentes más aceptadas hasta el día de hoy de las fuentes para buscar las traducciones. Ahora sí, hermano Fernando, perdón. Dos partes con lo de las vocales, se entiende el tetragrama, ¿verdad? Es el Yahweh, que no hay pronunciación latina. La traducción Jehová es la invención latina, pero no es el original. No. ¿Verdad? De la forma tal vez más cercana, porque de hecho Yahweh explica eso también del Yahweh, que tiene que ver una raíz con vida. Sí. ¿Verdad? Ese es un primer punto. Y el otro, lo que se acaba de decir, ahí es donde entra también la importancia de la apologética, ¿verdad? Que tiene que ver con realmente la defensa de la fe de acuerdo a los textos, porque inclusive venía hablando ahora de ello,
por ello. Referente al Nuevo Testamento, la cultura general no pone en duda que Homero escribió la Odisea. ¿Okay? Sin embargo, la Odisea es el segundo libro histórico con más documentación antigua. El primero es el Nuevo Testamento, con miles de documentos más, y aún así lo ponen en tela de duda. ¿Verdad? Y la evidencia arqueológica, científica, histórica respalda muchos de los datos que hoy. Y por otro lado, sí, no, el Antiguo Testamento tiene menos documentación, pero aún sigue siendo muy fuerte la evidencia que tenemos. O sea, por todo esto que estamos viendo de la parte de los escribas y los documentos que tienen mucha solidez histórica y también de alguna manera sí, incluso recordemos que esto no es solamente, vamos a ver, los cristianos en Latinoamérica creen que esto, no, estamos hablando de eruditos hebreos, que hoy por hoy usted les pregunta, ¿y cuáles son los textos cuáles son las fuentes de traducción más poderosas, más confiables para ustedes? Incluso los hebreos siguen pensando en esto. ¿Cuáles? En el Antiguo Testamento, los escritos en hebreo. Y estos escritos en hebreo no son otros más que los textos masoréticos, pero sin vocales. Ahora, el texto masorético, ¿qué fue? ¿Por qué se le pusieron vocales? Para poder traducirlo al griego. ¿Me doy a entender, hermano? No sé si yo quiero que esto lo entendamos claramente. Los hebreos hoy dicen, el texto hebreo es el más confiable para estudiar. Hoy. El hebreo, el texto hebreo. Estoy hablando aquí de fuentes de traducción. Ellos hablan de los escritos hebreos. Los escritos hebreos son los más confiables para ellos. También hay unos pequeños segmentos escritos en arameo. Estos escritos en arameo usted se los va a encontrar un poquito allí en Daniel, otros poquitos por allá en Ezequiel, por ahí en Nehemías, en Esdras, que son las cartas de los reyes. Ellos ya escribían en arameo, y recuerden que el arameo era un idioma, en ese momento era un idioma de la aristocracia, de los reyes, de los gobernadores. Ya le doy la palabra, mi hermanita. Ese idioma lo escribían los reyes, los gobernadores, y en ese idioma Daniel escribió algunas cosas. Daniel era rey, no era rey, pero no era un hombre sumamente importante en el gobierno. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces vean cómo todo va calzando precisamente en estos idiomas, mi hermanita. Un predicador que le estaba diciendo a una persona católica, y la persona católica le decía a él cuáles son los libros apócrifos. Ajá. Y entonces, nada más me queda así, pero después luego de la cocina. Sí. Ok, libros apócrifos, de hecho la palabra apócrifo quiere decir falsos. Los libros falsos, vamos a verlos nosotros durante este estudio, así que no se lo pierdan. Y cuando los estemos viendo, yo les pido por favor que traigan su Biblia católica si la tienen, o alguna otra Biblia latinoamericana. Creo que también la Biblia Jerusalén tiene los libros apócrifos, y sobre todo si tiene introducción, porque ahí con solo la introducción vamos a echar por tierra lo que la Iglesia Católica llama como libros deuterocanónicos, que para nosotros son los libros apócrifos. Pero no me quiero adelantar en eso. ¿Sí, mi hermano? Dos cositas. Ahí eso incluye todo el Antiguo Testamento, no solo Pentateuco. Exactamente. Los tradujeron, o sea, ya ellos aceptaron lo demás. No, ok, vamos a ver. Cuando hablamos de los escritos hebreos, son todos: los profetas, los salmos y la ley. Mateo capítulo 24, Jesucristo dice: esto es lo que hablaban de mí los profetas, los salmos y la ley. De todo el contexto del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Pero no todos los hebreos aceptan cada uno de ellos como palabra de Dios. Para algunos de ellos solo el Pentateuco, nada más.
para algunos de ellos. ¿Ok? Entonces, pero cuando hablamos de los textos hebreos, hablamos de todos, absolutamente de Y la todos. otra, tengo otra, Sí, señor. que venía meditando con doña Lidia ahora en el carro, veníamos hablando de los, es que yo no sé, ¿se sabe el aire? Sí, pero tranquilo, pregunte, tranquilo. De los pastores empíricos. Ajá. O sea, nos veníamos preguntando cómo hacen. De ahí. Si bien va a poder dar una clase de estación empírica. De esos que yo no sé, no entiendo. ¿Qué irresponsables? Sí. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos aprendiendo nosotros y esto es bueno. Ok, entonces hermanos, vean, en el Antiguo Testamento las fuentes de traducción más confiables es el texto en hebreo y los escritos en arameo, que son precisamente lo que les acabo de decir, segmentos de Daniel y segmentos de algunos de los profetas. Y en el Nuevo Testamento tenemos escritos en griego koiné, que koiné quiere decir común. Y ahorita voy a explicarles de dónde salió este texto o de dónde salieron estos escritos, los escritos en griego koiné. Esto antes del siglo XIX, ya le doy la palabra, mi hermanita, antes del siglo XIX, 1900 años después de Cristo, de ahí para atrás, 1899, si llegamos ahí, de ahí para atrás, nadie tenía dudas de que estos eran las fuentes de traducción más confiables. Nadie. Por eso es que antes del siglo XIX no habían tantas traducciones como las hay hoy. No habían tantas versiones. La Biblia del pastor dormido, la Biblia del diácono diligente, la Biblia de la mujer piadosa, la Biblia de la mujer glitona, y usted se pone a pensar y dice, pero ¿de dónde salió todo esto? Usted va a las librerías y usted encuentra cualquier cantidad y usted se encuentra unas que le pone, esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Ojo con esto, porque todo eso es lo que vamos a ver y vamos a darle la base, la base exegética a todo esto. En el año 1899, nadie tenía dudas que si quería hacer un trabajo serio de traducción de la palabra de Dios, tenía que ir a los escritos en hebreo, a los escritos en arameo y tenía que usar el griego koiné o el griego común para el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa entonces de 1900 en adelante? Trabajo lo hizo la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí. Ahora voy a leer esto porque aquí contesto y ya le doy la palabra a mi hermanita. En este siglo es donde aparece la influencia de la ciencia de la crítica textual. Y aquí es donde la mula botó a Genaro, porque aquí es donde vamos a empezar a ver. Ahora, quiero antes de que entremos a esto, miren, escúchenme por favor bien. Yo no estoy diciendo que los trabajos que se han hecho son malos, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la NBI hay que quemarla, no estoy diciendo que hay que quemar Dios habla hoy, no estoy diciendo que siglo XXI hay que quemarla, no estoy diciendo que el lenguaje actual hay que quemarlo, no. Porque si ustedes recordarán cuando empezamos este estudio, yo dije claramente que sé que muchos de estos trabajos han venido con la intención de clarificar el mensaje de Dios. Yo no quiero que salgamos pensando que el pastor dice que esta no sirve, que aquella no funciona. No, y si la va a botar me la regala a mí, yo sí le doy el uso. Ok, pero sí de dónde vienen tanta situación que se está dando ahora. Ok, ahora sí, ya habiendo explicado esto, mi hermanita Sofía. El Nuevo Testamento, ¿verdad que el Nuevo Testamento algunos hebreos todavía no la hacen válida? O sea, actualmente no
No la creen, no la toman en cuenta. Ok, aquí estamos hablando de grupos religiosos hebreos. Algunos grupos religiosos hebreos ortodoxos no creen en el Nuevo Testamento porque ellos no creen en el Mesías. Ellos siguen esperando el Mesías. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento para ellos no es válido. Sigue siendo válido solamente el texto del Antiguo Testamento. Hijo, voy a ver una más y llegamos hasta aquí porque ya vi que el reloj se nos está jugando una jugadita ahí. Por 19 siglos todas las traducciones a cualquier idioma se basaban en los textos hebreo y griego. Hebreo, un texto masorético, ¿por qué? Porque era la traducción al griego, y en el griego el texto receptus o el texto recibido. Ya vamos a analizar cada uno de estos textos desde su origen, el texto hebreo y el texto receptus o el texto que conocemos como el texto griego más seguro, el texto recibido. Voy a llegar hasta aquí porque por el tiempo, mis hermanos, se me hace la clase, pero así, se me hace la clase muy corta, pero no importa. ¿Sí, mi hermano? La separación o sea, cuando Lutero y Calvino se separaron fue en 1500, por ahí. Sí, 1560, por ahí, sí, por ahí, 1500. ¿Y en qué momento? Ahí siempre seguían dependiendo de la Iglesia Católica para estas traducciones, ¿o? No, mi hermano, más bien ellos fueron perseguidos. Esa es otra historia. Yo no voy a ver aquí la historia de la Biblia Reina Valera, pero más bien ellos fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Por eso tuvieron que ir haciendo los escritos en diferentes sectores de Europa, porque estaban siendo perseguidos. ¿Y en qué momento aparece Sociedades Bíblicas? Entiendo que es un gran trabajo. Claro que sí, sí. Bueno, yo mencioné un poquito esto en el mes de la Biblia, en el mes de septiembre. Sociedades Bíblicas es una institución, por decirlo de alguna manera, que se ha preocupado de ir buscando a traducir la palabra de Dios a diferentes idiomas, léxicos que hay en el mundo que no tenían y no tienen muchos de ellos la palabra de Dios. Desde 1800 y resto es que aparecen Sociedades Bíblicas haciendo este trabajo. Pero sí, ellos siguen buscando traducir precisamente la palabra de Dios a diferentes textos. Ellos traducen de los textos antiguos. Ellos traducen algunas versiones desde estos textos antiguos y algunas versiones desde la crítica textual, que es lo que vamos a ver precisamente más adelante. Perdón, hermanos, pero se me hace cortísima la clase, pero vamos a recoger diezmos y ofrendas.